Pena de muerte, un ensayo de Juan José García. La preocupación por la compleja cuestión de la pena de muerte no es patrimonio exclusivo de nuestro tiempo. Sin embargo, sigue concitando la atención, el debate intelectual y hasta la acalorada polémica. Es verdad que en el siglo XXI que hemos comenzado a transitar es testigo de una sensibilidad creciente a poner límites a la aplicación de la pena de muerte, al menos para delitos comunes. Pero no menos es verdad que aún hoy más de 60 estados la sostienen y aplican en sus jurisdicciones. Argumentos a favor y en contra se suceden y aspiran a tener vigencia legal. Todos somos conscientes que la sociedad civil está llamada a administrar justicia mediante sus magistrados y no venganza, llevando así a la sociedad en su conjunto la paz, la seguridad y la armonía requeridas. Una mirada a la historia. La pena de muerte ha sido un castigo contemplado en las costumbres y en los ordenamientos jurídicos de las distintas culturas desde los albores de la humanidad. En ella se ve la superación de la simple venganza, estableciendo los casos en los que el reo de un delito debe pagar sus culpas con la vida. Sin embargo, solo en ámbito occidental, por estímulo del cristianismo, han madurado una reflexión, un debate serios a nivel filosófico y teológico que cuestionan su legitimidad y utilidad para la sociedad. Por esta razón, la exposición histórica del problema se centrará en aquellos aspectos que tienen relevancia para comprender la discusión ética sobre este tema de gran actualidad. La pena de muerte en la antigüedad. Durante el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, el derecho de aplicar la pena de muerte en las culturas del Antiguo Oriente casi no se discute, compartiendo tradiciones comunes a excepción de Egipto. Como se sabe, la tradición jurídica en el Antiguo Oriente se encuentra en las fuentes legales conservadas en textos cuneiformes. Los más conocidos son el Código de Ur-Nammu, de origen sumerio, del siglo XXI a.C., el Código de Lipit Ishtar, también sumerio del siglo XIX, los acádicos, Código de Eshurna y Código de Hammurabi del siglo XVII, las leyes asirias también acádicas del siglo XVII y las leyes hititas del siglo XVIII. La comparación entre estos códigos permite observar ciertas semejanzas, si bien poseen elementos particulares. No estamos entonces frente a una legislación monolítica, aunque se observan no pocas similitudes entre sí. En aquellas culturas se entendía que los actos gravemente culpables, tales como el incesto, la blasfemia, el bestialismo, la práctica de la homosexualidad, etc.,
desencadenaban la ira divina sobre la sociedad bajo formas tales como la sequía, la plaga o la derrota en lo militar. Por ende, la sociedad se protegía a sí misma, removiendo ese motivo de ira divina a través de la ejecución o el exilio del reo. Otra categoría de actos graves tales como el homicidio, la violación, el adulterio, la injuria y el robo, la violencia contra el padre, preveían el pago de indemnizaciones y también el castigo máximo. Un crimen fue concebido como un mal contra otra persona o contra el Dios, frente al cual la víctima tenía derecho a la venganza. El papel del tribunal se limitaba a establecer un límite a la venganza humana y a impedir la venganza divina en la sociedad. Determinar el límite correcto de venganza fue la principal tarea de la jurisprudencia mesopotámica. Hammurabi 1728-1688 fue rey de Babilonia de la estirpe de los amorreos, sexto de la primera dinastía babilónica y sucedido por Samsu-Luna. El código se presenta en una gran estela de basalto de 2.25 metros de alto. En la parte superior hay un relieve que representa a Hammurabi de pie delante del dios Asmas de Mesopotamia. Debajo aparecen las leyes inscritas en caracteres cuneiformes acadios. La ley del talión, del latín lex talionis, que impone la pena idéntica por el crimen cometido como criterio de justicia retributiva que pone el límite a la venganza, está ya codificado por Hammurabi. Obviamente, la ley del talión preveía la pena de muerte por el homicidio, pero esta se aplicaba también por otros delitos. En este código, la pena capital se aplicaba a 25 tipos de delitos, tales como el robo, delitos sexuales, daños a la propiedad, etc. En cuanto a la especificidad de las penas, la muerte aparece como castigo de numerosos delitos, sin que se justifiquen los motivos para la elección del método. Así, por ejemplo, en el código de Hammurabi, el ahogamiento aparece varias veces, la quema de personas 2 veces y una en empalamiento. Lo mismo que en las leyes asirias, código de Hammurabi, las leyes asirias, tabla A53. Esta pena también se admitía en los códigos judío, griego y romano. Concretamente, en el derecho romano eran castigados con la pena capital los crímenes que comportaban alta traición al Estado. Para los delitos cometidos contra privados, se aplicaba, según el caso, la ley del talión. Sin embargo, los ciudadanos romanos gozaban de especiales garantías ante los jueces. El derecho preveía que una condena a muerte de un ciudadano romano dictada por un magistrado no podía ser ejecutada sin haber dado al condenado la posibilidad de apelarse a los
comicios centuriales por medio de la provocatio ad populum. Durante la República Romana, los abusos en contra de este derecho eran castigados duramente. Cicerón, ejerciendo su cargo de cónsul durante la conjugación de la Catalina, mandó ejecutar a condenas a muerte sin respetar este derecho. Por esta razón, al promulgarse la ley Clodia, fue condenado al exilio. La tradición religiosa hebrea y la pena capital. El quinto precepto del Decálogo es explícito: no matar. Éxodo 20:13. Pero ya en el Génesis 9:6 se da este principio general: quien derrama sangre de hombre, su sangre será desparramada por otro hombre, porque a imagen de Dios Él hizo el hombre. El principio que dice que el homicidio es un acto que merece el castigo de la pena de muerte domina la cultura y la praxis del pueblo hebraico. Éxodo 21, 12, 14. Establece: aquel que hiera mortalmente a otro morirá, pero si no estaba al acecho, sino que Dios lo puso al alcance de la mano, yo te señalaré un lugar donde éste pueda refugiarse. Pero el que se atreve a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle. El que pegue a su padre o a su madre morirá. El delito de homicidio es castigado con la pena de muerte, también en Números 35, con detallada casuística. El homicida debe morir. Si se le hiere con una piedra como para causar la muerte con ella y muere, es homicida. El homicida debe morir. La pena de muerte estaba prevista también para los delitos de índole religiosa, moral y como la idolatría. Así, el Éxodo 22, 19. El que ofrece sacrificios a otros dioses será entregado al exterminio. También en Números 25, 5, la blasfemia era igualmente castigada. Véanse Levíticos 24 a 16. Similar castigo recibirá la profanación del sábado. Guardad el sábado porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Éxodo 31, 14. De igual modo, los pecados contra los padres. El que pegue a su padre o a su madre debe morir. Los pecados que ofenden al patrimonio deben ser castigados incluso con la muerte. Las sanciones no se justifican según la moderna teoría penal: retribución, defensa social, corrección, expiación, sino que hay que entenderlas casi únicamente en el sentido religioso. Se castiga gravemente la falta a la ley divina y promulgada por Moisés. Por tanto, hay que sospechar de quien quisiera valerse de los textos veterotestamentarios
para legitimar la aplicación de la pena capital. Sería apelar al texto bíblico sin precisar justamente el contexto histórico-social en la cual se entiende de dicha sanción penal. El nuevo Israel necesitaba de un orden y Dios estaba allí ordenando con sus profetas al inicialmente nómada pueblo de Dios. No es superfluo señalar que el no matar, Éxodo 20:13, expresado en hebreo con el término rasash, ni viene nunca causado para matar a los animales ni para expresar la matanza del enemigo en la guerra o en la muerte decretada por obediencia a una ley divina, bonora. Quizás por esto es que la mejor traducción del hebreo podría ser no asesinar o también no agravarte con un delito de sangre. El asesinato expresa no cualquier homicidio, sino aquel que viene perpetrado por odio, venganza, maldad, o al justo, o contra una persona inocente, y no contra un culpable. Por tanto, el mandamiento no matarás al inocente o al justo representa la concretización del no matar. Debemos analizar sucintamente el texto más citado del Antiguo Testamento para justificar la pena de muerte ya en el citado Génesis 9:6. El que desparrama sangre del hombre por el hombre, su sangre será desparramada. En primer término debemos decir que el versículo en sí mismo no contiene ningún imperativo, sino que describe la situación. Honecker, 1978. La situación es la de una sociedad imperativa, sino que describe una situación. La situación es la de una sociedad donde existe la violencia y por ende la posibilidad de matar a su semejante y necesita de la pena ejemplar. James McGivern dice que este texto por siglos ha sido tomado como un mandamiento divino promulgado en la alianza con Noé que impone la muerte para los asesinos. McGivern es claro que es sustituida así la medida de la venganza de sangre o ley del talión. Quien esparce la sangre de alguien y muere es digno de recibir el mismo castigo. Históricamente la ley del talión ha servido para encauzar la venganza privada e impedir que a un delito le siguiese una cadena de reacciones delictivas de mayores proporciones. En definitiva, este pasaje bíblico contiene una suerte de promulgación del cerebro y del derecho del hombre por condenar a muerte a un semejante. Parece que no se puede negar esto, pero no con tal de no violar que aun cuando exista la autorización para aplicar una sentencia capital, nunca se puede llegar a usurpar el derecho soberano e
incondicionado de Dios sobre la vida humana, porque no podemos tampoco dejar de ver cómo el Antiguo Testamento ya desde su origen se manifestaba una particular valoración del don de la vida humana. Entonces, ¿de qué Caín cometió el homicidio de su hermano el justo? Abel recibe un castigo por ello, pero luego Dios dice: pero quien sea que quiera matar a Caín recibirá venganza por 7 veces. Después de que Caín cometió el homicidio de su hermano el justo Abel, recibe un castigo por ello, pero luego Dios dice: pero quien sea que quiera matar a Caín recibirá venganza por 7 veces. Las múltiples instancias jurídico-religiosas de pena de muerte que se encuentran en la Biblia hebrea, sobre todo en el Pentateuco, fueron para la mayoría de los rabinos un vínculo muy fuerte y también un peso. Por una parte, querían expresar en sus legislaciones y debates la obediencia incondicionada al Dios de la revelación bíblica. No olvidemos que la concepción del derecho rabínico es teónoma, pero por otro lado representaban también exigencias e ideales antropológicos. Los rabinos conocían a la justicia inhumana de los ambientes de poder extrajudaicos e incluso la primitiva praxis legal saducea, en muchos casos contraria a la dignidad del hombre. Según el Rabinowitz, de varios textos rabínicos se puede concluir que en general la tendencia de los rabinos para ir hacia la completa abolición de la pena de muerte. Rabinowitz, 1971. La pena de muerte en las escrituras cristianas. En el Nuevo Testamento no se encuentra una prescripción específica acerca de la pena de muerte. Sin embargo, los sostenedores a ultranza de la pena de muerte buscan fundamentación en prescripciones mosaicas y algunos textos de Pablo, el cual no obstante no afirma explícitamente la actitud de tal pena. El texto frecuentemente citado para Romanos 13:4, el cual proclama que la autoridad está al servicio de Dios para su bien, pero si haces el mal, teme, pues no era en vano que llevaba la espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Con el símbolo de la espada se quiere indicar el poder de la pública autoridad que de condenar a muerte. Se trata de una cuestión indiscutida sobre la cual no hay opinión unívoca. El exégeta Giuseppe Berbaglio, por ejemplo, afirma: la espada, más que el derecho de condenar a muerte, quiere probablemente indicar
el poder de policía. El pasaje se interesa en las relaciones concretas de todos los ciudadanos que tienen con la administración pública, en particular con la magistratura, la policía y los empleados de oficio de las tasas. Bergalio, 1983. También el biblista Joseph Fitzmayer, en su comentario a la carta a los romanos, dice: la expresión llevar la espada podría ser símbolo del poder de infligir la pena capital, pero se debe recordar que los gobernadores de las provincias romanas gozaban de un poder limitado sobre los ciudadanos romanos, que incluso tenían soldados en sus dependencias. La afirmación del pueblo parece tener una mirada más amplia, o bien podría ser una referencia a la policía. Fitzmayer, 1999 a 793. Como se puede apreciar, no se ve que Pablo argumente ni directa o explícitamente a favor de tal pena capital. O sea, el símbolo de la espada no lleva consigo y por sí mismo el significado de la potestad de aplicación en la pena capital. Con todo, el aras de la honestidad intelectual, hemos de decir con R. H. Stein que pocos de los originales lectores de Pablo podrían haber pensado que la pena capital no fuese incluida en el significado de esta metáfora. Sin embargo, podríamos decir que el Nuevo Testamento presenta una concepción personalista del hombre, al que reconoce en cada caso individual un valor pleno que trasciende en ciertos aspectos a la sociedad misma. La persona humana no se ordena a la sociedad como a su fin último, concepción presente entre los griegos, si bien es parte intrínseca de ella y está a su servicio. Para Jesús, el delincuente es un ser humano a redimir y a ganar para la vida eterna. La férrea condena cristiana del delito y el pecado está prevista en función de la redención de la naturaleza herida. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el título: Los primeros cristianos y la pena capital.